ya está con nosotros, como lo habíamos anunciado, el ministro Omar Paganini, ministro de Industria, Energía y Minería, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo anda? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por recibirme. No, gracias por estar con nosotros. Bueno, tenemos muchos temas y poco tiempo, como siempre. Ahora vamos a hablar después del tema, estábamos hablando fuera de micrófono, del clima y todos los problemas que ha causado el agua, AUTE, etcétera. Pero antes hay otro tema que es ANCAP. ANCAP se ha promovido en la asociación con privados, en el Portland, y eso generó una gran resistencia de los sindicatos, entre otras cosas. El gobierno postergó el tema hasta septiembre. ¿En qué está eso y por qué se postergó? Bueno, no, primero quiero ser claro que la postergación es porque estamos en un proceso licitatorio y cuando los interesados, que por suerte ya son varios, empiezan a pedir prórroga porque precisan más información, porque necesitan profundizar en distintos aspectos, nos pareció razonable aceptar esa... ¿No está ligado a la oposición del sindicalismo? No, no está ligado. El gobierno va a seguir adelante con el proyecto y la fecha del 12 de septiembre va a ser la fecha final. Pero vale la pena conversar un poco de por qué nos parece, diría yo, inevitable e imprescindible poder conseguir un socio privado para desarrollar el negocio de ANCAP Portland. Porque en realidad es un intento de rescate de un negocio que ha sido muy, muy deficitario en los últimos 20 años. No estamos hablando de un problema de 1 o de 2 años, estamos hablando de un problema de 20 años de pérdidas sistemáticas en un mercado que además cada vez se pone más competitivo, porque hemos visto cómo se introdujeron en el mercado, obviamente la tradicional Cementos Artigas, que está desde hace muchísimos años, pero después se introdujo en 33 la planta de Cielo Azul, después hay una empresa que importa y produce una parte de la producción, entonces ya estamos en un mercado competitivo. La entrada de Cielo Azul con una planta de última tecnología y con una capacidad productiva importante ha hecho que el mercado bajara los precios y que la participación de ANCAP se disminuyera todavía más, con lo cual si uno vende menos y a menos precio, las pérdidas vienen aumentando el año pasado y pronosticamos lamentablemente que también. ¿Y qué es lo que pasa en realidad si uno mira el negocio del Portland en general? El negocio del Portland es un negocio que tiene en Uruguay una capacidad instalada mayor que la demanda local. Entonces, para poder abastecer al mercado no hace falta todo lo que hay. Y si no hace falta lo que hay, ¿qué hacemos? Bueno, hay que abrir mercados. Y para abrir mercados hay que tener socios que sean capaces de vender en el norte argentino, en el sur brasileño. El mercado del Portland es un mercado muy asociado a las distancias, porque transportar Portland es costoso. Por el precio que tiene la mercadería versus el costo del transporte, uno tiene un radio que tiene que cubrir. Bueno, por suerte las cementeras argentinas están en el sur de la provincia de Buenos Aires, las cementeras brasileñas están más al norte, hay una zona que se puede abastecer desde Uruguay bien. Entonces, por un lado hay que conseguir a alguien dispuesto, con capacidad de abrir esos mercados, y por otro lado hay que invertir en la parte productiva para ser mucho más eficiente, porque la verdad es que la tecnología que tiene ANCAP, lamentablemente, tiene muchos años. Entonces, se necesita inversión y además capacidad comercial y desarrollo de negocios. Y ANCAP no tiene ese foco. ANCAP tiene que hacer combustibles, que es monopolio, que es el mandato legal principal, al menor costo posible, de la manera más eficiente posible para toda la economía del país. Y además tiene que cargar con una mochila que tiene que financiar con el precio del combustible, como es la pérdida del Portland, nos perjudicamos todos. Ahora, además estamos vendiendo nuestras piedras calizas por abajo, porque estamos perdiendo dinero de lo que valen. Entonces estamos en realidad dilapidando una riqueza que es del país. Así que si conseguimos un socio que ANCAP se va a asociar, que va a ser parte del negocio y que le produce ganancias, revertimos una situación histórica, empezamos a recibir algún dinero y a valorizar, por lo tanto, las riquezas nacionales. ¿Esta postura puede traer problemas, conflictividad con los trabajadores que se han mostrado opositores a esta decisión? No, ya la está trayendo. Es notorio que hay conflictividad en ANCAP, en muchas de las unidades productivas de ANCAP. Sí, estamos en una situación de conflictividad bastante intensa, aunque por abajo del radar en gran parte, porque las medidas que se hacen son las llamadas medidas atípicas. Es decir, no es que se pare, bueno, sí, hay algunos paros, pero generalmente lo que sucede es se toman decisiones que frenan la producción sin que sea una medida sindical clásica, digamos. Por ejemplo,
hay que realizar un control de un tercerizado para que entre a hacer un trabajo de mantenimiento de una empresa tercerizada y no se lo autoriza. Bien. Entonces no entra el tercerizado, no se hace el trabajo, pero el funcionario está y no se le descuenta el día. Bueno, ese tipo de situaciones tenemos por todos lados. El otro día había una decisión de no entregar más que la cuarta parte de lo necesario para abastecer el aeropuerto de Carrasco. Y fueron varios días así. Lo arreglaron después. Al final se levantó esa medida, pero a lo que voy es, hay una conflictividad, yo diría, bastante importante en toda la cadena. Ahora, acá hay dos discusiones con el sindicato. Una es qué va a pasar con los funcionarios que trabajan en ANCAP Portland o en Cemento del Plata, y la otra discusión es, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con que se asocie con un privado? En la primera, el gobierno está poniendo toda la voluntad para darle soluciones a los trabajadores de ANCAP, que tienen derechos legales a mantener su cargo, y a los tercerizados que se les van a buscar soluciones y se les van a ofrecer soluciones. En lo otro, nosotros creemos que esta es la única solución posible. El sindicato no le parece bien que participe el capital privado. Y acá tenemos una discusión que es de principios de ellos y que nosotros entendemos de que tenemos derecho, así tenemos el mandato de la ciudadanía para resolver este problema, y que si el sindicato ideológicamente dice no quiero a los privados, bueno, lamentablemente el gobierno tiene derecho a querer a los privados para resolver este problema. Ministro, habíamos estado hablando fuera de micrófono del problema del agua. Lo que la gente ve más o siente más es el tema del consumo, pero está afectando algunas industrias. Por ejemplo, se ha hablado justamente de la construcción, de que afecta el Portland o algunos de los elementos que necesitan de agua. ¿Qué industrias es? Bueno, han habido distintos. En general hay que tener la base de que la mayoría de las grandes industrias se abastecen de agua, no de la red de OCE, ¿verdad? Se abastecen con pozos propios o de cursos de agua con tomas de agua propias. Por lo tanto, en la medida que esas tomas de agua pueden haber tenido algún problema por la sequía, pueden haber sido afectadas. Las que están conectadas al sistema OCE en la red de la zona metropolitana y toman agua de OCE para sus procesos, sí, algunas han tenido afectación de distinto tipo. Por ejemplo, la refinería mismo de ANCAP, que habíamos hablado, que utiliza agua para enfriar varios de los procesos vinculados a la refinería, ha tenido que incorporar una planta de ósmosis inversa que le vendió UTE, ha tenido que empezar a aprovisionarse también de otras maneras para poder bajar el consumo de agua de OCE y utilizar agua tratada de otra manera para no tener afectación con la sal en las cañerías. Cosas parecidas pueden haber pasado en plantas frigoríficas, por ejemplo, algunas de ellas alimentadas de OCE, o algunas plantas que producen bebidas para el consumo, que le han tenido que aumentar el tratamiento para desalinizarlo, incorporando tecnología, incorporando procesos, lo cual evidentemente afecta a los costos. La caída de la producción en general no ha sido por esto, salvo en algún caso puntual que han tenido que decidir dejar de funcionar por un tiempo, porque sus procesos requerían agua. ¿De qué cantidad de industrias estamos hablando? De una o dos, no mucho más. ¿Y cerrar sus puertas definitivamente? No, definitivamente ninguna. No. El problema más grande que estamos teniendo en la industria en este momento por la seca es en la agroindustria, por la menor capacidad de producción primaria que tiene el país. Por ejemplo, en los frigoríficos, mucho menor faena de animales por la seca. Y en la lechería lo mismo, menor remisión de leche. El tema de la producción ganadera en general está visto afectado por la seca del verano pasado, pero va a seguir afectada y probablemente la aparición sea menor y veamos el resultado en un rodeo que demora en recuperarse bastante tiempo. Ya lo dijo el ministro Matos al respecto. Entonces, la industria ha tenido de merma de producción importante en este último tiempo, pero sobre todo la agroindustria. En cuanto al cemento, la mayor parte de las cementeras de gran porte, que son las que alimentan con los camiones que vemos por la ciudad, lo hacen con agua de pozo propio y no hay una afectación. La Sociedad de Arquitectos ahí sí habló del problema de la gente que mezcla su propio cemento, que tuviera cuidado. Ministro, hablando de perjuicios a la industria, hay varios sectores que se quejan y se siguen insistiendo en las quejas del atraso cambiario. Hay sectores en particular, por ejemplo, del software, a la cual apuesta tanto el gobierno, o de las industrias de la tecnología, del conocimiento, etcétera, que se le están complicando las exportaciones, entre otras cosas, por el problema del atraso cambiario. ¿Cómo está viendo el ministerio suyo ese problema? No es un tema que defina usted, pero... No, a ver, está claro que cuando el dólar baja su valor, los costos internos de producción en muchos sectores
en proporción a lo que se cobra en los precios, baja, digamos, se achica el margen. Hay negocios más afectados que otros por esto, que es el resultado de varias cosas, pero entre otras cosas es el resultado del ingreso de dólares al país, de un mercado de monedas donde el dólar entra y un mercado que no está controlado por el gobierno. O sea, hay que tener claro de que estamos en un dólar flotante. O sea, no es como en las épocas de la tablita, digamos, que teníamos un dólar con una tablita y entonces el dólar no podía cambiar porque estaba fijado por política. Acá el dólar flota, hay otras variables que influyen, básicamente la oferta y la demanda de monedas, y estamos en un contexto donde entraron muchos dólares, siguen entrando dólares, porque el país está creciendo, está fuerte, está recibiendo inversión, está generando exportaciones. Entonces, una parte del problema es ese. La otra parte del problema también es la confianza. Ustedes ahora no salen corriendo cuando cobran el sueldo a comprar dólares como lo hacíamos hace 30 años. Entonces, de alguna manera, el peso es más confiable que antes y eso también hace lo mismo. Después sí hay discusión sobre, por ejemplo, si la tasa de interés del Banco Central puede ser mayor o menor. Vimos cómo la bajó la semana pasada. Pero yo creo que si lo miramos, generalmente tenemos parte positiva y negativa de esto. Efectivamente, a las industrias, sobre todo más a las industrias que a los servicios, esto le está pegando, y el gobierno le preocupa y está tomando acciones para tratar de mitigarlo. Por otro lado, también es resultado de cosas que son positivas y en ese equilibrio hay que manejarse. Ministro, lo llevo al tema del hidrógeno verde, tan importante como novedoso para muchos. El gobierno justamente anunció la creación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú, en la que se invertirán 2 millones de dólares. Además, otros 2 millones se van a invertir para un proyecto de energías renovables. ¿Cuándo podríamos tener, qué tiempo hay, ¿no?, para tenerla funcionando? ¿Qué características tendría? ¿Y cuándo sería la primera producción, justamente? Y ahí hay cuestionamiento por el agua también. Sí, ahora vamos ahora a todo. Este es un tema grande, así que nos va a llevar un ratito. Lo primero es explicar de qué se trata, porque capaz que la población no lo tiene tan claro. No sé cuánto tiempo tenemos, pero primero que nada lo que hay que saber es que uno con energía renovable puede descomponer agua, producir hidrógeno y oxígeno. Si el hidrógeno lo produce con energía eléctrica renovable, mediante la conocida electrólisis, se llama hidrógeno verde. Uno puede hacer hidrógeno de otras maneras. En ANCAP, en la refinería, se produce hidrógeno, pero a partir del petróleo. Eso se llama hidrógeno gris. El hidrógeno verde se puede usar así como está, como energético, y hay un proyecto piloto que se aprobamos para la ciudad, para Pueblo Centenario, la ciudad de Paso de los Toros, que es un proyecto de camiones que funcionan directamente con hidrógeno. Es un proyecto relativamente pequeño, de 40 millones de dólares. O uno puede combinar el hidrógeno con alguna otra cosa para hacer otro producto químico que tenga valor. Y ahí estamos hablando de negocios mucho mayores, orientados a la exportación, por lo menos en su mayor parte, porque el tamaño que se requiere de estas plantas para que sean viables es grande. Claro. Cuando el proyecto de Paysandú son 2.000 millones, no 2 millones. Y es una planta química que combina hidrógeno verde con anhídrido carbónico que captura de la planta de Alur que tiene al lado, que es la planta de ANCAP. Alur hace etanol para mezclar con la nafta, pero le sale por la chimenea, digamos, un montón de CO2, de anhídrido carbónico. Que es anhídrido carbónico biogénico, porque viene de la producción agrícola que se usa para hacer el etanol, no viene de petróleo. Ese CO2, combinado con hidrógeno, produce combustibles verdes. ¿Por qué se llaman verdes? Porque es un combustible igual que la gasolina, pero no viene del petróleo. Amigable con el medio ambiente. Claro. O eso se cree. Y el mercado, sobre todo europeo y en el lejano, Japón y Corea, están demandando cada vez más mezclar estos combustibles para poder bajar su huella de carbono, su uso de combustibles fósiles. Entonces es un proyecto de gran porte, del tamaño de UPM2 más o menos. Y que va a estar funcionando para... Y por lo tanto hay un proceso largo. Primero hay que conseguir todos los permisos, asegurar su financiamiento, hacer la ingeniería de detalle. Finalmente se anuncia el comienzo de la obra, que tenemos entendido será para el fin del año que viene, y hay 3 años de fabricación, de producción, de construcción de la planta a partir de ahí. Así que estamos hablando de 2027, que podemos empezar a ver que esto produce. Durante la obra va a haber mucho empleo en Paysandú para la obra, pero después en el funcionamiento ya el equipo estable es más pequeño y dura mucho tiempo. Pero se dinamiza todo un sector
que el Uruguay puede estar jugando en la vanguardia en el mundo en esto. Así que nos lo vemos con muy buenos ojos. Bien. ¿Se exportaría todo? ¿Acá no quedaría nada? No, si hubiera posibilidad de consumo local, mejor. Esto es gasolina común. Lo que pasa es que al principio es mucho más cara. Claro. Y entonces Europa, que lo subsidia o que cobra impuestos a la nafta del petróleo, es competitivo, y aquí capaz que no todavía. Hay un cuestionamiento de un uso excesivo del agua, aparentemente. Bueno, pero no es excesivo el uso del agua. Para dar idea de números, esto es un proyecto industrial como tantos, que consume agua como tantos. Para darles alguna idea de números, estamos hablando de 50 litros por segundo de consumo de agua del río Uruguay, que tiene 5 millones de litros cúbicos por segundo de flujo, o sea que no mueve para nada la aguja de esto. El volumen de agua que consume este proyecto es similar a un frigorífico, no estamos hablando aquí de ninguna cosa más, y el total de la hoja de ruta nuestra de hidrógeno, que es un trabajo que se hizo en conjunto con una consultora internacional para pronosticar para el 2040 qué puede estar instalado en Uruguay. Todo, si eso se realiza todo, que es mucho más que esto, estamos hablando de 20.000 millones de dólares de inversión en total en muchas plantas, sería el 5% de todo lo que se consume de agua en el sector agrícola. O sea, estamos hablando de una cosa que no afecta para nada las reservas acuíferas del Ministro, país. un tema muy delicado en un minuto. El ministro Salinas, el exministro Salinas, a fin del año pasado dijo que los estudios internacionales habían mostrado una situación penosa o crítica, no me acuerdo exactamente el calificativo, del sector de la radioterapia en el Uruguay. ¿En qué estamos en eso? Bueno, el ministro Salinas hizo referencia a un estudio que se pidió en conjunto, lo pidió el Ministerio de Salud Pública con la Autoridad Reguladora de Radioprotección, que depende de nuestro ministerio. Por eso se lo pregunto. Y ese informe Impact generó preocupación, y también ya era sabido que teníamos una situación compleja en la radioterapia, ha sido motivo de prensa, el director de la Autoridad Reguladora ha hablado bastante sobre el tema, y nuestra política ha sido, desde que llegamos, ir intentando regularizar y cumplir con la normativa de la radioterapia, que estaba bastante descuidada en general, exigiendo habilitación de las clínicas, exigiendo los procesos necesarios para poder ponerlas a funcionar los equipamientos. Y creo que vamos avanzando con una lógica constructiva en conjunto con la ministra de Salud Pública en este caso, de ir levantando el estándar, ir superando los problemas, trabajando y poniéndolos además en consideración objetiva mediante justamente informes externos que puedan decir esto está bien, esto está mal, y no discutir según me parece que es muy en el Uruguay lo que a veces hacemos. Estamos en un camino correcto, tenemos problemas y creemos que vamos a seguir avanzando. Muy bien. Ministro Omar Paganini, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, Un placer. gracias.